Haz experimentar a cada uno de nosotros que estamos bajo tu abrigo. Necesitamos de tu abrigo. Necesitamos al todo suficiente. Necesitamos al Shaddai, al Dios Todopoderoso. No podemos vivir fuera de tu cobertura y tener paz. No podemos vivir fuera de tu cobertura y tener dirección. Tú nos hiciste para ti, Señor. Atráenos para ir en pos de ti, Señor. Cautiva nuestro corazón. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Líbranos de nuestra suficiencia necia. Atráenos, Señor. Necesito tu luz para vivir en un mundo oscuro, Señor. Necesito tu sabiduría y discernimiento para vivir en un mundo lleno de engaño. Te necesito, Jesús. Qué tiempo precioso nos ha tocado vivir. De tanta expectativa, pero qué tiempo peligroso el que nos ha tocado vivir. Llénanos de temor tuyo, Señor. Guárdanos, abrázanos, enlázanos a ti, Señor. Separados de ti nada podemos hacer, Dios. Habla a nuestro corazón, Señor. Habla a tus hijos, a tu pueblo. Oh, pastor de Israel, tú que pastoreas a tu pueblo, pastorea nuestro corazón. El pastor guía a sus ovejas. Habla a nuestro corazón, Dios. Bendita sea tu palabra. Bendito sea el honor de estar delante de tu presencia. Habla, Señor, a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, vamos a sentarnos. Estaba recordando mientras oraba hace un minuto una experiencia muy particular que tuve hace unos 15 años, tal vez más. Yo recuerdo que una tarde yo estaba en una calle de Orlando, viniendo de mi trabajo, y me estaba acercando a una vía principal que se llama Semoran Boulevard, muy pegada del Aeropuerto Internacional de Orlando. Y entre yo más me acercaba a Semoran, yo comencé a experimentar una sensación muy fuerte de aprehensión. Era una sensación, entre más me acercaba a Semoran, mi estado de tensión y mi sentido de alerta era más fuerte. Entre yo más llegaba a Semoran, era terrible la sensación de alerta que yo tenía. Era un temor impresionante. Cuando yo llegué a Semoran, el semáforo estaba amarillo para ponerse rojo. Y yo recuerdo que algo me dijo para,
y yo paré y un vehículo pasó a una velocidad impresionante. Yo me quedé ahí, wow. Entendí lo que eso contenía de el amor de Dios para mí. Cómo es de hermoso como el Espíritu Santo se comunica con nosotros. Yo creo que si yo no hubiera tenido esa experiencia, yo no estaría aquí contándole la historia. Y la única sensación espiritual que tuve fue una sensación de una convicción muy profunda del amor de Dios. Y también esa expresión de protección que expresa el verdadero amor. Es hermoso que Dios se comunica con nosotros a través de su palabra. Y es hermoso que en su amor nos permite escuchar su voz protectora. La mayoría de las veces nosotros venimos con perspectivas equivocadas a los sermones de la iglesia. A nosotros nos gustaría siempre escuchar cierto tipo de mensajes. Así somos. Nos gustaría siempre escuchar cosas halagüeñas. Así somos. Nos gustaría que nos profetizaran que ese hombre que está allá va a venir y te va a decir: tú eres la princesa que Dios tiene para mí. Nos gustaría profecías así, que dijeran que el futuro es prometedor. Una cantidad de fantasías en que los seres humanos compensamos las realidades de nuestras necesidades. Algunas veces soñamos despiertos, ¿verdad que sí? Por eso es que somos tan noveleros. Nos gustan las novelas de la niña pobre que se parece a nosotros, que el millonario la tenía de empleada y en la historia se enamoró de él. ¿Verdad que les fascinan esas historias a cada uno de los que estamos aquí? ¿O queríamos ser la niña pobre, bonita y agraciada, o queremos ser el millonario? Dígase la verdad. Por eso es que esas telenovelas se venden de esa manera. Pero muchas expresiones del amor de Dios no son necesariamente así. Por eso nos cuesta adecuar esa fantasía con la realidad de la palabra de Dios. Pero escuchar la palabra de Dios, a veces no tan fantasiosa, pero directa y verdadera, es una expresión de su amor. Hay palabras de los profetas que no son muy halagüeñas, pero incluyen protección. Incluyen un amor profundo. Hay palabras de los profetas que no nos gustan escuchar. Y cuando hablo de los profetas, hablo muy contextualizadamente con los profetas de la Biblia, no con una profesión de profetas que hoy está de moda en todas partes y por eso los creyentes van de iglesia en iglesia. No estoy hablando de eso. Cuando quiero compartir lo que voy a comenzar a compartir hoy, estoy completamente seguro del amor de Dios. Dice aquí en Isaías 9, desde el 8 hasta el 16: el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y dice: y la sabrá todo el pueblo. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo. Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen. Tenga en cuenta que esta profecía fue enviada a Israel. Los profetas en Israel no eran famosos. Los profetas en Israel no andaban de la mano del rey ni del sacerdote, ni se sentaban en primera fila. Los profetas en Israel comían pan de dolores.
Los profetas en Israel fueron muertos, aserrados, apedreados. Los profetas en Israel fueron encarcelados. No era un trabajo muy extraordinario socialmente, pero eran gente de Dios. Y este profeta le está diciendo a Israel en un tiempo donde era difícil para Israel escuchar esta profecía. Como es difícil para muchos de nosotros escuchar ciertas profecías, más bien no las queremos escuchar. Le está diciendo: sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria. Dice que con soberbia y altivez de corazón. A veces venimos a la casa del Señor con soberbia y altivez de corazón. A veces somos parte del pueblo de Dios y la actitud de nuestro corazón es soberbia y altivez de corazón. ¿Y qué decía el pueblo? Los ladrillos cayeron. Se me cayó el techo. No se preocupe, lo voy a edificar de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero yo a cambio voy a poner cedros. Eso es arrogancia y altivez. Pero Jehová levantará enemigos en Rezín contra él, y juntará a sus enemigos. Del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. No era una buena noticia, ¿verdad que no? No es una buena noticia que el Señor te diga que por nuestro altivez y soberbia nos van a devorar a boca llena. Que por nuestra actitud equivocada de que Dios está tratando de que escuchemos y nos tumba el techo y nos tumba el vallado, y en vez de decir: oh, ¿de quién viene esto?, decimos: me tumbaron el techo de ladrillo, pues lo voy a construir de cantería, voy a levantar una torre. Cortaron los cabrahigos, voy a sembrar cedros. Dice aquí: pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Yo la semana pasada comencé a hablar de que somos bienaventurados los que lloramos. Y también hablé en Hebreos 3 palabras: reprensión, disciplina y azote. Hebreos capítulo 12. ¿Cuántas mamás aquí han reprendido una y otra vez en 40, 50 minutos a su hijo y el tipo no escuchó? Levanten la mano mientras yo tomo agua. Pues ¿qué sigue luego? Pues una paliza. Las personas que saben disciplinar hablan, vuelven y hablan, vuelven y hablan, dejan claros los límites, y si no se escucha tiene que haber una disciplina, y si la disciplina no funciona tiene que haber un azote. Así está en la Biblia. El propósito de Dios con nosotros en su amor cuando nos trata como hijos incluye que nos convirtamos al que nos castiga, que busquemos al Señor. Sin embargo, hay momentos en que eso no funciona. No funciona. Y Dios tiene que hacer lo que es menester hacer. En la versión internacional dice: si se caen los ladrillos, construiremos con piedra tallada. Si se caen las vigas de higuera, las repondremos con vigas de cedro. Algunas veces no sabemos entender qué es lo que Dios quiere. Y entre más Dios trata de que escuchemos, más nos ponemos en evidencia. Nuestro corazón es así. Hay una palabra que está muy repetida en el Antiguo Testamento,
que dice no te olvides. Y otra dice acuérdate. Los que leen la Biblia con juicio y los que tienen un buscador en su computador no es sino que pongan no te olvides, obviamente con la Biblia abierta. Y van a darse cuenta de la lista increíble de veces que Dios nos dice no te olvides. Si usted va a su Biblia en Bible Gateway, ahí en su computador, y arriba obviamente sincroniza la Reina Valera y escribe no te olvides, le salen todos los versículos. Y usted puede hacer un estudio tópico de qué será que Dios quiere que no me olvide. Y si luego hace ese estudio y luego le dice acuérdate, el Señor le va a dar una buena tanda de no te olvides y de acuérdate. Aquí dice la Escritura, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia. Las frases y las palabras de Dios son muy exactas. Dios nunca pierde el tiempo. Dios no da vueltas para hablar. Dios es claro, conciso, al grano. Dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Si Dios te dice guárdate y guarda tu alma, y lo dice Dios y te dice que lo hagas con diligencia, eso es serio. Dice, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Le está hablando a Israel, después de que los sacó de Egipto, después de que los introdujo a la tierra prometida, les está diciendo para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. ¿Qué habían visto? 11 plagas extraordinarias en un periodo de tiempo, ángeles ejecutando los juicios de Dios. Habían visto morir a la gente primogénita de Egipto y ellos habían vivido. Habían visto el mar rojo abrirse delante de ellos y ellos pasar, y cuando Faraón intentó hacer lo mismo, el mar se cerró. Habían visto salir agua de la peña. Habían visto a Dios descender en forma de truenos, de fuego, de nubes en el monte Sinaí y darles la ley. La única nación del mundo que nació de un pacto con Dios. La única nación del mundo que tiene una visión nacional dada por Dios. Y entonces el Señor les dice, no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón. Y le dice, todos los días de tu vida. Las instrucciones de Dios son muy exactas. Nosotros determinamos, este día no tengo ganas de ir a la iglesia y no vamos. Este día tengo ganas de no obedecer y no obedecemos. Este versículo me lo paso por delante. Somos selectivos, hasta nos creemos más inteligentes que el Señor. Decimos, no, esta parte de la Biblia, no, esa no. Que yo haga tal cosa, no. Esta parte yo la hago así, pero hasta aquí, a mi manera. Pero el Señor dice, no. El Señor dice, no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, incluyendo el sábado. Por alguna razón santificó el sábado. No, este sábado yo no voy, pues este sábado es del Señor, no es suyo. Todos los sábados son del Señor. Usted no tiene potestad sobre ellos. Ay, qué aburridor ese Dios. Todos los días de tu vida, guárdalos. Guarda tu alma con diligencia. Dice, antes bien, en vez de que te olvides, las enseñarás a tus hijos. Doble trabajo. Primero, tú no te olvides. Y segundo, enséñalas a tus hijos. Y si no te alcanzó, a los hijos de tus hijos. Para que tú nunca te olvides de las cosas que Dios ha hecho. O sea, transmítelo de generación en generación. ¿Por qué existe hoy Israel? Porque el pueblo, los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob y toda su descendencia siguen haciendo esto. ¿Por qué celebran una vez al año la Pascua? Para recordarle a la nueva generación toda esta historia y no olvidarla. ¿Por qué una vez a la semana paran y empiezan el Shabbat a las 5 de la tarde y encienden las velas y vuelven y le enseñan semana tras semana a sus hijos que Dios determinó santificar el sábado? Para que no te olvides. Y en medio de la historia le dicen, Deuteronomio 16:12, acuérdate. No te olvides que fuiste siervo, esclavo en Egipto. Por tanto,
guardarás y cumplirás estos estatutos. Y luego les dice en Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. A veces Dios nos pasa por distintos parajes. Unos son llenos de agua en abundancia, otros son desérticos. Los desiertos Dios los usa para probar lo que hay en nuestro corazón, para saber si vamos a servir al Señor o no. ¿De qué no se debería olvidar Israel? ¿De qué no te debes olvidar tú? ¿De qué no me debo olvidar yo? Israel no debía olvidarse de su propósito. Dios escogió esa nación con un propósito único. De su fundamento, la Escritura, los profetas, de aquello que los hacía únicos. Ninguna otra nación había sido llamada a nacer por la voluntad y para la voluntad de Dios. Ninguna. Y por eso le dice, no te olvides. No te olvides. Ninguna otra nación había sido dedicada a sus propósitos, a los de Dios, desde su concepción. Ninguna. Ningún otro pueblo había recibido un pacto. Ninguno. Es un pueblo establecido sobre un pacto. Yo soy muy colombiano, pero mi nación no fue establecida sobre un pacto. Y ese pacto tenía una condición. Deuteronomio 28, todo el capítulo. Si ellos seguían los caminos de Dios, Deuteronomio 28 del 1 al 14, llegarían a ser la más bendita de todas las naciones. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Deuteronomio 28 del 1 al 14 están las condiciones del pacto. Si ellos la seguían, el Señor bendeciría su fruto del vientre, el fruto de las vacas, la cría de las vacas, los olivos, todo. Si se alejaban y daban la espalda a sus caminos de Dios, Deuteronomio 28 del 15 al 67, entonces sus bendiciones serían apartadas y sustituidas por calamidad. Ahí está claro. Por eso dice, guárdate, guarda tu alma con diligencia, no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Sin embargo, Israel entró a la tierra prometida. Dios hizo espectaculares milagros. Tuvieron a reyes gigantes como como Og. Gog es otro personaje. No me pesque fuera de contexto bíblico. Como Og, rey de Basán. Tipo de 3 metros de alto. Y ellos tuvieron el privilegio por la fuerza de Dios de poner su pie sobre su cuello y someterlo. Y así uno tras otro, todos esos reyes, esas murallas de Jericó ante la presencia de Dios caían y habían victorias maravillosas del Señor. Sacaba agua de la peña, les dio carne en el desierto, codornices. ¡Wow! Pues acuérdate, no te olvides de estas cosas. Acuérdate que por mi propósito y por mi elección, no por ser vosotros más que todos los pueblos de la tierra, os escogió Dios, sino por cuanto os amó. Sin embargo, un proceso gradual de degradación y de olvido ocurrió en Israel. No ocurrió una noche, ni una semana. Los muros no se caen de repente. Los grandes muros se caen poco a poco. Dejamos de cuidarlos. Han pasado por el Torpine. Todos pasan por el Torpine todos los días. Bueno, los que no les da miedo montar ahí. Y pusieron unas losas inmensas que aíslan el sonido.
y usted ve que con el tiempo esas losas grabadas tan hermosas, les van saliendo plantitas ahí en medio de las junturas de las losas, y conforme pasan los días las raíces comienzan, un día estos, si eso no se cuida, esas raícitas tienen el poder de tumbar ese muro. Las cosas no caen de sopetón. Esa es una palabra colombiana de mi madre, sopetón, por más señas, caleña, eso no está en el diccionario. Pero llegaron y se hicieron grandes, engordaron, ya no eran esclavos. Ahora en la época de Salomón eran los mejores comerciantes de caballos. Las caballerizas de Salomón eran impresionantes. Y ya Salomón había terminado de construir el templo, entonces le sobraba tiempo. Entonces tuvo tiempo para más de una mujer, entonces tuvo muchas. Entonces ya no eran hebreas, también eran egipcias. Y las egipcias lo fueron guiando a adorar los dioses egipcios. Y en un proceso, y los profetas se fueron degradando, y los sacerdotes se fueron degradando. Aun cuando seguían usando el nombre de Dios y seguían yendo al templo, pero cada vez el nombre de Dios tenía un significado poco a poco menos real e importante para ellos. Y como eso ocurre poco a poco, comenzaron a mezclar el nombre de Dios, comenzaron a confundirlo con los dioses de las naciones, y poco a poco Israel se fue volviendo contra Dios. No, eso no fue en una semana. Usted no se vuelve así en una semana, yo tampoco. Usted no se vuelve así por faltar a un servicio, no, poco a poco, sutilmente al principio. Al comienzo nos vamos alejando sutilmente, después abiertamente, luego descaradamente. ¿A cuántos fotografié? A todos los que estamos aquí. A mí también. ¿Cómo nos vamos volviendo en contra de Dios? Sutilmente al principio. Ay, no, hay tanta exageración, no ore ahora. Ay, tiene que orar por todo. Ay, qué pena, ¿cómo vamos a orar aquí delante de estos amigos? Después abiertamente, como Pedro. Pedro dijo, ¿qué va? Yo no conozco a ese hombre, maldición, no conozco al tal hombre. Después, descaradamente. Fueron apartando poco a poco a Dios de la vida nacional, y a cambio poniendo ídolos para llenar los vacíos. Porque el tema es que los vacíos se llenan con algo. Y el Dios que cautivaba nuestro corazón, como Iván Darío nos guiaba a orar ahora en nuestro primer amor, que nos quemaba a orar a las 5 de la mañana, si luego no lo vamos haciendo, pues camino al trabajo nos quema la pasión, la emisora, y somos como los demás, sonsoneteando ahí en el carro, mientras el semáforo para. Ya, poco a poco, poco a poco, poco a poco. La tierra llegó a cubrirse de ídolos, de altares a dioses extraños. Rechazaron el pacto, se fueron olvidando, no se siguieron acordando, abandonaron sus normas, intercambiaron los valores según los cuales habían vivido siempre por otros que nunca habían conocido. Y poco a poco cambiaron espiritualidad por sensualidad, santidad por blasfemia, justicia por intereses propios. Así nos pasa. Se apartaron a sí mismos de la fe sobre la cual su nación había sido establecida, una fe de los profetas, los patriarcas, y se fueron convirtiendo en extraños para Dios. Ofrecieron sus niños inocentes, los judíos. Sí, los judíos, los mismos que hoy vemos ahí en el templo, en el Bar Mizvah, presentando a sus niños, como presentaron a Jesús en el templo. Poco a poco resultaron ofreciendo sus niños inocentes a los dioses falsos. Y entonces era tanta la confusión y la pérdida de discernimiento, que entonces ahora cogían los hijos y se los ofrecían a Baal, y a Moloch. Y tal como las otras naciones, ellos los ponían en un caldero ardiente y los niños eran fritados en danzas sensuales,
ofrecidos al demonio. Eso también hizo Israel, y no fue. Y entristecidamente esta nación se volvió una nación en oscuridad. Y muchos creyentes podemos pasar así sin darnos cuenta, poco a poco. No nos volvemos viles de la noche a la mañana. Lo que anteriormente habían conocido como correcto, ahora lo consideraban desfasado, intolerante e inmoral. Lo que anteriormente habían conocido como inmoral, ahora lo toleraban y celebraban como sagrado. Ellos se transformaron a sí mismos en los enemigos de Dios. Los que antes adoraban a Dios sin darse cuenta se volvieron poco a poco, gradualmente enemigos de Dios. A veces tenemos un servicio aquí y Dios habla al corazón de algunos. Y cuando uno sale al pasillo, hay unas conversaciones unos chistes tan bajos. Dice, ¿esta gente qué fue lo que escuchó ahora? Como decía Iván Darío, podemos venir y estar, pero no estar. Nos pasa. Esos somos los seres humanos. Ellos se transformaron a sí mismos en los enemigos de Dios. Los que antes adoraban a Dios, ahora hasta la mención misma del nombre de Dios comenzó a ser prohibida en sus plazas. ¿Usted cree que yo estoy hablando de Israel? Sí, estoy hablando de Israel. Sin embargo, aun cuando eso iba pasando, gradualmente, a pesar de todo eso, la ira de Dios se contenía, porque Él es tardo para la ira. Qué precioso, lento en misericordia. Y entonces los llamaba una y otra vez. Por eso Él levantó profetas, pero no profetas que le dijeran a la señora con quién era que se iba a casar. No, esas profecías no están ahí en la Biblia. Ni que todo le iba a ir bien en sus finanzas. No, esos profetas venían y decían, como Elías. Elías se paró delante del rey Acab y le dijo, vive Jehová delante de cuya presencia estoy, que durante 3 años no va a llover más en Israel. Y no volvió a llover. Eso no era muy halagüeño. Eso no era muy agradable. Pero lo que Dios estaba haciendo era llamándolos, advirtiéndoles, diciéndoles, venga, regrese. Pero ellos rechazaban el llamado. ¿Y sabe qué hacían? Le declaraban la guerra a los que los estaban llamando, a los profetas. Los marginaban, los perseguían y hasta los cazaban y los encarcelaban. Estar aquí en este lugar dirigiendo la palabra de Dios a veces no es muy agradable. Este lugar a veces no es muy popular. Hay que pararse aquí con piel de rinoceronte, como los profetas. La nación se volvió sorda y nosotros nos volvemos sordos al llamado de quienes intentan salvarlos del juicio. Y como no pasaba nada, entonces si la alarma no se escucha, la alarma tiene que sonar más fuerte y la advertencia tiene que ser más severa. Así es Dios. Entre más me fui acercando a Semoran, a un peligro de muerte, la alarma se hizo más intensa. Cuando yo llegué a Semoran, mi corazón estaba bajo una presión de alguien que me ama, de alguien que me protege. Así son los profetas. Y como no escucharon, entonces fueron entrando a una nueva etapa. Y las palabras de los profetas comenzaron a ser combinadas con un sonido. Ya no solamente eran las palabras, el sonido ahora era de calamidad. ¿Saben ustedes español qué es calamidad? ¿Todos saben qué es calamidad? Bueno, si no saben, es algo así como cataclismo, como tragedia. Porque aquí como el español es complicadillo pillo, es mejor que yo le aclare. Como los profetas hablaban y ellos no escuchaban ese sonido, entonces hubo que hablar más duro
y Dios tuvo que combinar la voz de los profetas con calamidad. Devolvámonos al comienzo de mi porción. Me devuelvo. Los ladrillos cayeron. Dios estaba hablando, ya los ladrillos estaban cayendo. Pero Israel dijo: no, yo voy a levantar de cantería. Cortaron los cabrahigos, la voz de Dios. Pero no, nosotros vamos a construir de cedro. Bueno, no están escuchando. Entonces el versículo 11 dice: pero el Señor levantará a los enemigos de Rezín contra él, y juntará a sus enemigos del oriente, los sirios. ¡Wow! Los sirios en esa época, actual Irak. Y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Entonces Dios tiene que subir la temperatura. Ni con todo eso ha cesado su furor. Todavía su mano está extendida. Pero miren la calamidad del versículo 13. Se llama amnesia espiritual. ¿Sí saben qué es amnesia? Español muy específico. Se llama pérdida de la memoria. Para ir ayudándonos, para que todo el mundo escuche la palabra de Dios. Amnesia espiritual. Pero el pueblo, aun cuando la temperatura subía, no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. No se preocupe, que Israel y usted y yo nos parecemos mucho. No diga: uy, tan duro es Israel. No, esa es la fotografía de ellos y de nosotros. Y el Dios de Israel, que es nuestro Dios, tiene que hacer siempre los mismos patrones. Estos son patrones espirituales. Son patrones espirituales. ¿Cuál había sido la advertencia? No te olvides. No te olvides. Hago un paréntesis. Estoy entrando en algo muy específico en esta temporada con la iglesia. Estoy compartiendo con el corazón de pastor y de padre. Me ha dado una llorona últimamente mirando a mis nietos, tremenda. Estoy hablando con ese corazón, créamelo. Estoy hablando en oración. Tampoco quiero ser muy trascendental, pero quiero ser efectivo en lo que le quiero decir. Hubo otra civilización parecida. Yo no sé mucha historia, pero algo he estudiado. Yo no sé mucha historia, pero algo he estudiado. Solo conozco históricamente dos civilizaciones con una similitud espectacular, idéntica, que también fue concebida y dedicada a la voluntad de Dios en su concepción. Conozco pinturas de los primeros parlamentarios de esta nación. Conozco pinturas, las primeras sesiones del Congreso de los Estados Unidos, hace más de 250 años. Todos esos hombres que vinieron, descendientes de aquella generación de peregrinos que vienen del Mayflower, con sus rizos ingleses, blancos, sus ropas inglesas, con un poco de... Bueno, vayan a las películas y los ven. Y los he visto en esas pinturas arrodillados, orando por votar una ley. Y cada ley de esa época que inspiró la constitución de esta nación, ahora dejé de hablar de Israel, usted y yo vinimos un día a esta nación. Y vivimos aquí. Y nos hemos bendecido de vivir aquí. Yo amo esta nación. Soy colombiano, por la gracia de Dios, pero también tengo la ciudadanía de esta nación. Es un regalo del cielo. Amo esta nación, admiro esta nación y conozco un poquito de la historia de esta nación.
Y vine atraído por lo que usted vino atraído. Aun cuando nosotros gastamos 10 años orando y le pedimos señales al Señor, y por eso vinimos. Y voy a hacer un paralelismo porque usted vive en una nación que ha recorrido los mismos procesos que Israel. Y el mismo Dios de Israel, que trató a Israel como lo ha tratado, si usted no lo sabe, lleva 15 años muy fuertes tratando a esta nación. Y usted vive aquí. Y yo vivo aquí. Y la Biblia dice que procuremos la paz de la nación a la cual el Señor nos hizo trasladar. Usted vive aquí. Usted ha vivido aquí bien o mal, mejor que en su país. Y usted ha disfrutado aquí mejor que en su país, en algunas cosas, pero en muchas. Y esta nación que me dio abrigo a mí, le dio abrigo a usted, también fue concebida y dedicada a la voluntad de Dios en su concepción. El día del primer discurso inaugural de esta nación, ofrecido por el presidente George Washington, él tenía su mano izquierda sobre la escritura. Y él dedicó esta nación al Señor. Como Israel fue dedicado al Señor por Salomón. Israel fue dedicado al Señor y se olvidó del Señor. Y Dios trató con Israel. Esta nación fue dedicada al Señor, si usted no lo sabe. Y le quiero decir una cosa: 1,000 millones de testigos falsos no podrán borrar la historia de esta nación, porque lo que le estoy diciendo es parte de la historia de esta nación. Le puedo decir a usted que usted puede leer Deuteronomio y puede leer la Constitución de la nación americana y puede ver la influencia de Deuteronomio y de Éxodo en la Constitución americana. Esta nación puso su fundamento mucho antes que los padres fundadores. Los padres fundadores veían a esta nación como una nueva Israel, si usted no lo sabe. Los padres fundadores tuvieron la visión de la Israel del Nuevo Mundo, Estados Unidos de América, y usted vino a vivir aquí. La vieron como la antigua Israel, la vieron como una nación en pacto con Dios, lo cual significa que su ascensión y su caída dependería de su relación con Dios. Usted está en una nación cuya ascensión y caída depende de su relación con Dios. Se lo voy a explicar, y no solamente esta noche, se lo voy a ir dando poco a poco. Si seguía sus caminos, Estados Unidos llegaría a ser la nación más bendita, próspera y poderosa de la tierra. Desde el principio mismo lo predijeron. Y lo que ellos predijeron se hizo realidad. Estados Unidos se elevó hasta alturas que ninguna otra nación ha conocido jamás. Le puedo decir una sola cosa: uno solo de sus millonarios de esta nación puede tener, su fortuna personal es más grande que el presupuesto de mi país, Colombia. Y es solamente un hombre. No creo que el presupuesto anual de Colombia sume 67,000 millones de dólares. ¿O tú qué crees, Iván Darío? No creo. Y es la fortuna de un solo hombre que vive aquí. Para que ustedes y yo solamente tratemos de ver la bendición que Dios ha traído aquí. Le puedo decir que el presupuesto de Boeing, que ahora ya está en el negocio aeroespacial, los miles de millones de dólares que tiene presupuestado recibir Boeing en los próximos años son más grandes que el presupuesto anual de mi país, Colombia, y es una sola corporación. Le puedo decir que las primeras 15 corporaciones de la Bolsa de Valores de Nueva York, todas son americanas. Estados Unidos se elevó hasta las alturas que ninguna otra nación había conocido jamás. Y no es que no tuviera faltas,
ni pecado. No, sino que aspiraba a cumplir con su llamado. ¿Qué llamado? Ser un canal de redención. Ser un canal de redención. Si usted estudia la historia del evangelismo mundial, el evangelio fue llevado en la época de oro de Estados Unidos entre los primeros años del siglo pasado. El evangelio iba a todas las naciones desde Estados Unidos. Si ustedes me dicen, en toda nación, en toda ciudad importante de nuestro país, hay una primera iglesia bautista en la capital y fue fundada por misioneros norteamericanos. Hospitales, traducción de la escritura, misioneros por cargas. Ser un canal de redención. Dice, pastor, ¿usted hoy tiene un americanismo subido a la cabeza? No. Estoy simplemente contándole la historia. Un instrumento para los propósitos de Dios, una luz para el mundo. Esta nación dio refugio a los pobres, a los necesitados del mundo. Esta nación dio esperanza a los oprimidos. Esta nación hizo frente a la tiranía. Luchó en más de una ocasión contra los más oscuros movimientos del mundo. Liberó a millones. Y en la medida en que cumplió su llamado, o aspiró a hacerlo, se convirtió en la nación más bendita, más próspera, más poderosa y más respetada de la tierra, así como sus fundadores lo habían profetizado. Si usted lee historia, dice, pastor, ¿estoy de acuerdo o acláreme esto? Pero también esta nación sufrió de amnesia espiritual. Y usted vive aquí. El pacto siempre tiene dos partes. Una de bendición y otra de juicio. Todo pacto en la Biblia tiene dos premisas. Una premisa condicional y una premisa de bendición. Todo pacto en la Escritura. Todos los pactos en la Biblia, desde el primero que se llama el pacto adánico, estaba bien claro, una condición, unas premisas, obediencia de Adán, bendición de Dios. Y así, pacto tras pacto de la historia de la Biblia, el pacto de la inocencia con Adán, el pacto de la conciencia con Noé, el pacto del gobierno humano, el pacto legal, el pacto davídico. Todos los pactos en la Escritura siempre tienen una premisa de condición. Si tú tal cosa, si tú tal otra, yo tal otra, yo tal otra. Yo te bendeciré, yo te bendeciré. Pero si tú no lo haces, entonces me volveré contra ti. Así son los pactos de Dios. Si la antigua Israel se apartaba de Dios y le daba la espalda, sus bendiciones serían apartadas y serían sustituidas por maldiciones. Les recomiendo que